El hijo de Raúl Castro, el miércoles pasado, llegó a un acuerdo con Estados Unidos y el acuerdo estaría cerrado ya. Faltan algunos flecos que les contaré, pero el acuerdo no solo está escrito, que ya se lo avanzamos hace semanas, sino está cerrado. Están de acuerdo Cuba y Estados Unidos. Y hay un punto principal en ese acuerdo. Les aseguro que decirlo me emociona, porque son casi 70 años de hambre, de torturas, de cárcel, de presos políticos, de dolor y de sangre y de muerte del pueblo cubano. Antes de un año habrá elecciones libres en Cuba. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Gracias por estar ahí, por la fuerza, el ánimo y el cariño con el que reciben cada día esta información confidencial. Y es que últimamente tenemos buenas noticias. Y miren, no hay cosa que me guste más. Hemos pasado unos años muy duros, que se lo cuenten a Venezuela, a Cuba y a España, que aún estamos ahí, enfangados hasta el cuello, con malas noticias que darles. Poco a poco esto está cambiando. Empezó a cambiar cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca y no pretende pasar desapercibido como un presidente más, sino cambiar el mundo. Y con críticas, mal que bien, seguramente con errores, pero lo está cambiando. Hoy no les hablo de Venezuela, les hablo de Cuba. La pasada semana les conté que había un plan. Hace ya semanas les hablé de ese plan de transición en Cuba y que se estaba negociando entre agentes de la CIA y miembros del castrismo. Luego supimos más, supimos que había una fecha, ¿verdad? El miércoles de la pasada semana para empezar a cambiar las cosas. Bueno, creíamos que ese miércoles lo que iba a ocurrir es que se daba el primer paso y se liberaba a presos de Cuba. No, era mucho más, muchísimo más. Estamos hablando de la tercera gran reunión celebrada entre Cuba y Estados Unidos. Hay quien aún duda de que tengan lugar estas citas. Ya les digo yo que tienen lugar, que existen. La información hoy ya la publican la mayoría de medios de todo el mundo. Esta tercera reunión del miércoles de la pasada semana fue crucial y tuvo lugar por la parte de Cuba con Alejandro Castro Espín, con quien ya tuvieron lugar las dos reuniones anteriores. Este hombre que ven es el hijo de Raúl Castro. Hoy tiene 94 años. Es sobrino de Fidel Castro. Por cierto, que con su padre Raúl Castro nunca se ha llevado bien. Es coronel del ejército de Cuba, pero por orden de su padre, no por méritos. Se le ha visto no muchas veces con este uniforme militar. Nació en 1965, es doctor en ciencias políticas, ingeniero, ha ocupado puestos clave en la inteligencia cubana y es quien va a llevar a Cuba a la democracia. Quédense con el nombre, sí, es un Castro, de acuerdo, pero les digo que es la persona que está negociando con Estados Unidos llevar a Cuba a la democracia. Y esto se está acelerando mucho más de lo que podíamos creer. ¿Qué pinta Díaz-Canel? Dirán ustedes, que es la cara visible del régimen cubano. Bueno, pues es un político colocado ahí para eso.
para dar la cara, para hacer reuniones, para dar discursos. Pero es la familia Castro y Alejandro Castro Espín quien sigue dirigiendo los destinos de Cuba. Y señores, en esto además no hay quien le sople ni le diga que no es él la persona adecuada. El hijo de Raúl Castro, el miércoles pasado, llegó a un acuerdo con Estados Unidos y el acuerdo estaría cerrado ya. Faltan algunos flecos que les contaré, pero el acuerdo no solo está escrito, que ya se lo avanzamos hace semanas, sino está cerrado. Están de acuerdo Cuba y Estados Unidos. Y hay un punto principal en ese acuerdo. Les aseguro que decirlo me emociona, porque son casi 70 años de hambre, de torturas, de cárcel, de presos políticos, de dolor y de sangre y de muerte del pueblo cubano. Antes de un año habrá elecciones libres en Cuba. Repito, antes de un año se ha pactado que haya elecciones libres en Cuba. El acuerdo cerrado entre Estados Unidos y el hijo de Raúl Castro. Alejandro Castro Espín sería Delcy Rodríguez, pero en Cuba. Sería la persona que dentro del castrismo estaría dirigida por Estados Unidos, por Marco Rubio, que ha sido el cerebro de toda la operación, para conseguir esas elecciones libres antes de un año. Ese es el compromiso adoptado entre ambos países. Faltan los flecos y son importantes. Nos cuentan quien ha conocido esta información, y la noticia nos llega por fuentes de Estados Unidos, no de Cuba. Nos cuentan que a la hora de negociar, el hijo de Raúl Castro es muy listo, es inteligente y no quiere pagar por su apellido una vida de cárcel o de cadena perpetua o de persecución de Estados Unidos, que eso le preocupa. Nos dicen también que actúa como un ejecutivo de una empresa, no como un militar ni como un político, que parece que negocia como un ejecutivo. Quiere proteger a su padre, aunque se lleva muy mal con él, y cada vez que mencionan a Raúl Castro, él reniega, incluso dice palabras fuera de tono contra su padre. Nunca sabe Estados Unidos si es un pose para parecer lo que no es, aunque nuestra información es que esa enemistad existe. Nos lo han contado fuentes desde Cuba. Sin embargo, es su padre y ha pedido en esa negociación, y aquí están los flecos que hay que cerrar, que Raúl Castro, su padre, no sea condenado a cadena perpetua. Les recuerdo, lo vuelvo a decir, tiene 94 años y a menudo en los actos públicos no aparece el verdadero, aparece un doble que, según todas las fuentes, intelectualmente está más preparado que él. Bueno, el acuerdo lleva un proceso, lleva una serie de pasos. Sí, la liberación de presos políticos es de los primeros pasos, pero hay otro que sé que el pueblo de Cuba, que nos ve desde ahí, cuando hay luz, cuando pueden conectar, y me encanta que divulguen lo que aquí contamos, porque les aseguro que la fuente es fiable, me aseguran, y así me lo dicen, que con este acuerdo que acaban de cerrar Cuba y Estados Unidos, en 2 o 3 meses habrá alimentos en Cuba, habrá medicinas en Cuba. Se acabó la penuria en Cuba en 2 o 3 meses. Poco tiempo, porque creen que es la prioridad. Hay hambre, no hay luz, no hay medicinas, mueren cada día niños y personas mayores, los más vulnerables, y quieren parar eso. Estados Unidos quiere detener esa sangría de raíz.
Por lo tanto, en 2 o 3 meses, alimentos, ayuda, comida. La frase que me dicen es: habrá de todo. Ojalá, no han visto de todo en Cuba en 66 años, ¿verdad? La estrategia pasa por negociar los detalles sobre el gobierno castrista. Estados Unidos dice que han de ser juzgados porque hay tribunales, cortes penales en Estados Unidos que acusan a Díaz-Canel, a Raúl Castro, al gobierno castrista de diferentes delitos, que no pueden ofrecer una amnistía general. Y como les digo, Alejandro Castro pide que exista esa amnistía general. De hecho, ha llegado a pedir hasta un exilio en Rusia. Alejandro Castro Espín le pide en la negociación a Estados Unidos exilio en Rusia de su padre y de todo el gobierno cubano actual. Y ahí es donde Estados Unidos aún no se ha pronunciado y, como digo, tiene ese problema porque la justicia norteamericana les busca. ¿Cómo solucionarán esta cuestión? Pues es la única que falta por solucionar porque la base del acuerdo está fijado. No es momento aún de especular cuál sería la salida posible o probable, si conseguirían ese exilio en la Rusia de Putin o no, o serían detenidos y llevados hasta Brooklyn, a la misma prisión de Maduro. Esto está por ver. Pero lo que me aseguran es que el acuerdo se cerró, el pacto está hecho, el plazo para elecciones libres es máximo 1 año y Alejandro Castro Espín, atención, sería la persona que llevaría a cabo esa transición para después dejar en manos de los cubanos la decisión final, quién gobierna su país. En muchos aspectos es como un calco de Venezuela. ¿Se dan cuenta? Cuba siempre fue quien gobernó Venezuela, dirigió desde arriba el narco y la distribución de la droga y protegió que la inteligencia cubana mantuviera el negocio. Es historia, señores. Todo es pasado. Lo que ocurra será más rápido de lo que se pueden imaginar. Y si en Venezuela aún no ha llegado la libertad, pero han cambiado las cosas en 1 mes, que se prepare Cuba, que el acelerador se ha puesto a funcionar a toda velocidad. Se lo contaremos aquí. ¡Viva Cuba Libre! Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castillón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.